Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chisme que les va a encantar. Y bueno, si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por pasarte, y te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así estar al día con todo el chismecito. Hoy, amigos, tengo algo que creo que los va a dejar con la boca abierta. Y es que, como bien dice el título, Hande Erçel, la mismísima, ha confirmado quién será su futuro esposo. Sí, escucharon bien. Sabemos que Hande es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, un ícono de estilo, una diosa, y bueno, su vida amorosa siempre ha estado en el centro de la atención, ¿verdad? Ya sabemos lo fanáticos que son, y con justa razón, porque es una persona talentosísima y súper guapa. Así que prepárense para este vídeo porque les voy a contar todo lo que sé, desde rumores y especulaciones hasta, por supuesto, la gran revelación. Vamos a meternos de lleno en este mundo del amor y los matrimonios turcos. Primero hablemos un poquito de Hande Erçel. Para los que tal vez no la conozcan tan bien, les cuento que esta mujer es una estrella. Comenzó su carrera en el modelaje, pero rápidamente se hizo un nombre en la actuación. Y bueno, ¿cómo no enamorarse de ella? Su carisma, su belleza y su talento la catapultaron a la fama internacional. La hemos visto en series como Amor a la Mexicana, Hayat, Amor sin palabras y, por supuesto, en la mega exitosa Love is in the Air, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin y, ay, amigos, ¿cómo olvidarnos de ellos? Su química traspasó la pantalla y el mundo entero enloqueció con su relación. ¿Fueron la pareja soñada, o no? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance, lamentablemente, llegó a su fin. Pero, amigos, la vida sigue y Hande, como una verdadera profesional, siguió adelante con su carrera y, por supuesto, con su vida personal. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de su relación con Kerem, Hande ha estado vinculada a varios hombres. Rumores, especulaciones, fotos, todo el paquete. Algunos nombres sonaron con fuerza, pero nada se concretó. Y es que, a ver, entiendan, Hande es una mujer independiente exitosa, con una agenda apretada, y tiene todo el derecho del mundo a tomarse su tiempo. Sin embargo, como es costumbre en el mundo del entretenimiento, los fans y los medios siempre están a la caza de la próxima pareja, del próximo novio, del próximo esposo. Y las especulaciones sobre quién sería el afortunado o afortunada no se hicieron esperar. Ahora, ¿por qué este vídeo? Porque, amigos, parece que la espera ha terminado. Hande Erçel ha hablado. Y ha dado pistas muy claras sobre quién podría ser el hombre con el que planea compartir su futuro. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, primero que nada, Hande es una persona muy reservada con su vida personal. No le gusta exponer demasiado su intimidad, y eso es totalmente respetable. Sin embargo, las redes sociales, los paparazzis y los medios de comunicación no se lo ponen fácil. Constantemente hay rumores, fotos, entrevistas. Es un poco como la vida de cualquier celebridad de alto perfil, ¿no? Lo que sí sabemos es que Hande ha estado saliendo con un hombre llamado Hakan Saban. Hakan es un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía. Ojo, que esto es importante. Además de ser exitoso en los negocios, Hakan es conocido por ser un hombre atractivo, carismático y con una vida social bastante activa. Vamos, un partido con todas las de la ley. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que Hakan podría ser el futuro esposo de Hande? Aquí es donde entran en juego las pistas, los detalles, las declaraciones, y por supuesto, el olfato de los fans. Primero, las fotos. Hemos visto a Hande y a Hakan juntos en varias ocasiones. En eventos, en cenas románticas, en viajes, y no es solo una amistad. Se les ve cómplices, felices, disfrutando el uno del otro. Sus miradas hablan por sí solas, ¿saben? Ese brillo en los ojos, ¡ay, el amor! Segundo, las declaraciones. Aunque Hande no ha hecho una declaración formal de compromiso, sí ha dado algunas entrevistas donde ha hablado sobre su futuro, sobre sus planes de vida, y adivinen que parece que el matrimonio está en el horizonte. Ha expresado su deseo de formar una familia, de tener hijos, de construir una vida estable y feliz. Y cuando se le pregunta por su relación con Hakan, siempre responde con una sonrisa y palabras bonitas. No niega, no evade, y eso es mucho decir.
Tercero, los amigos. Los amigos y el círculo más cercano a Ande y Hakan han empezado a dar pistas. Algunos han comentado sobre lo bien que se llevan, sobre lo enamorados que están, sobre lo bien que se complementan. Y eso es muy importante. Porque el entorno es clave. Una boda, por lo general, se planifica con la aprobación de los amigos y familiares, ¿verdad? Cuarto, los símbolos. Hay algo que me gusta mucho analizar y que me parece muy curioso, los símbolos. Las redes sociales, los mensajes subliminales, los pequeños detalles. A veces las celebridades nos dan pistas sin querer, o tal vez sí a propósito. Y en el caso de Ande y Hakan hemos notado que usan anillos a juego, que comparten fotos en lugares significativos, que se dedican mensajes, vamos, que se dejan querer. Quinto, y aquí viene lo más interesante, recientes rumores y declaraciones. Se ha dicho que Ande y Hakan están planeando una boda en un futuro cercano. Se habla de una ceremonia íntima, pero lujosa, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Se rumorea que la fecha podría ser el próximo año, y que la locación podría ser un lugar paradisíaco como las Maldivas o Italia. ¡Qué romántico! Y aquí es donde entra la confirmación, aunque no sea una confirmación oficial y explícita, sí tenemos indicios muy fuertes. Ande en una entrevista reciente fue preguntada directamente sobre su posible matrimonio con Hakan. Y su respuesta, aunque no fue un sí rotundo, sí fue muy reveladora. Dijo algo así como, estoy muy feliz en este momento de mi vida. Hakan es una persona maravillosa, y sí, estamos muy enamorados. Añadió que están pensando en el futuro juntos, y que el matrimonio es una posibilidad que no descartan. Amigos, eso es casi como decirlo. Además, se ha sabido que Ande ha estado buscando vestidos de novia y que ha estado visitando joyerías para elegir un anillo de compromiso. Todo apunta a una boda, sin duda. Así que amigos, basándonos en todas estas pistas, en las fotos, en las declaraciones, en los rumores, en todo, podemos decir con mucha seguridad que Hande Erçel y Hakan Saban podrían ser la próxima pareja en casarse en el mundo del espectáculo turco. Y estamos ansiosos por verlo. Por supuesto, estos son solo especulaciones y rumores, pero con toda la información que tenemos, es muy probable que sea cierto. Y bueno, ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que Ande y Hakan son la pareja perfecta? ¿Están emocionados por la posible boda? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este chismecito. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de todo. Como siempre ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Así que para resumir, hemos hablado de la maravillosa Hande Erçel, de su carrera, de sus amores, y de la posible confirmación de su futuro matrimonio con Hakan Saban. Hemos analizado las pistas, los rumores, las declaraciones y todo lo que nos indica que esta pareja podría estar a punto de dar el gran paso. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por favor, denle un me gusta al vídeo si les gustó. Me ayuda muchísimo y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.